noches. Nos habíamos quedado sin retorno, pero aquí estamos. En el Café Tortoni, particularmente en la bodega del Café Tortoni, rodeados de espectros, de fantasmas, de duendes, de trasgos y de bultos que se menean. Se oye la voz de Guillermo Stronati. Auspician La venganza será terrible, Swiss Medical Group, protéjase en serio. Provincia Seguros, para nosotros lo imprevisible es algo previsible. Su apuesta contribuye a los planes sociales y trasplantes de órganos. Lotería y casinos de la provincia de Buenos Aires. Movicom, con el respaldo de Belsau. Para nosotros la fiebre. ¿Se acuerda de eso? Qué lindo. Pero no es para nosotros, es para los otros. ¿Cómo era eso? A ver si me acuerdo un cachito. Parece total. Para nosotros la fiebre, el sudor y la agonía. Para mí son 4 varas antes de clarear el día. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Bueno, otro día la cantamos. Qué linda esa. Se la podemos pedir al sordo. Bueno, después se la pedimos al sordo. Tiene letra de Borges. Pero usted me decía... No, le decía que vamos a... que vamos a saludar. Salude, Stronati. Bueno, saludo yo primero. No, salude. ¿Cómo era usted? Rolón. Yo soy Rolón. ¿Y yo quién era? Usted es Stronati. No, usted es Dolina. Dolina. Bueno, voy a saludar a Alicia, a Analía, Marga, a Lorena, a mi amiga Diana Gasparini y a Nahuel, que hoy cumple años. Stronati. Saludamos a Silvina, también a Hugo Gatti de Villa Ballester, a Anita Tomaselli y a los amigos Martínez y de la Fuente de Vago. Yo tengo aquí una colección enorme de correos electrónicos, les pido un poco de paciencia. Vivi de Mar del Plata, que acostumbra a enviarme interesantes cartas. Parece que me ha enviado una con un disco, una extraña antología de cantores que ella misma había comprado por internet, y se lo fanaron. Le fanaron la carta y el disco. Suele ocurrir. Viviana de Wilde, otra Viviana, esta de Wilde. Bueno, he tenido gusto en leer tu carta, que recuerda 2 momentos de la vida de Viviana de Wilde en los que ha estado cerca de este programa. La mejor peticita de Córdoba dice que tiene delirios de grandeza y complejo de inferioridad. Todo junto. Carla, bueno, muchas gracias por tu carta, por tu email. Carla tiene 17 años y se adhiere a cierta posición que hemos tomado nosotros acerca del aporte que podríamos hacer desde un programa de radio. Gracias, Carla. Gracias a Luis González Olivera, que es de Córdoba. Bueno, quiere conseguir la grabación del viernes pasado, que no sé cuál será. Sí, el viernes pasado. Laura Mancilla, la santiagueña perdida en Córdoba, gracias. Cristian Ginocchio, bueno, también gracias por tu mensaje. Lo mismo a Mariela, la de las preguntas sin respuestas. A Jorge Blioment, así se llama. Dice que del Plata nos llega 9 de julio. Bueno, ya hemos de llegar por otro medio. Lucas Taylor es de Bahía Blanca, o escribe desde Bahía Blanca, aunque es de Viedma. Silvana es de Moreno, quiere que toquemos Fermina de Guastavino o Adiós Nonino de Piazzolla. Daniela, muchas gracias Daniela. Vuelve Chiquititas, nos dice alguien. Y dice socorro, agregan. Mara es de José Cepaz, muchas gracias. Lo mismo a Pablo Mania, a Gabriela Jiménez Vega, que es de Mar del Plata, dice que en la FM Vía 104 se oye verdaderamente bien. La ricotera, que no le gusta la ricota de Pompeya, será la ricotera a quien no le gusta la ricota de Pompeya. Gracias por tu email. Muy bueno es el de Susana, nos refiere
o nos transcribe un texto de Tierras de la Memoria, nada menos que de Feliberto Hernández, nuestro cuentista uruguayo preferido. Andrea es de Marcos Paz, nos desea feliz cumpleaños. El licenciado Ramón Arias es de Montevideo, Uruguay. Reflexiona acerca de la facilidad y la liviandad con que se dice que sí a cualquier propuesta. Beatriz Urutuza, Ana María Nogués de Turdera, Paula de Bahía Blanca, Marcelo Contreras, que es de Rosario, pregunta si le temo más a la muerte o al olvido, quizás es lo mismo, pero en todo caso a la muerte. Sí, desde luego he padecido muchos olvidos y aquí me tiene vivito y coleando. En cambio, si me hubiera muerto, ya no padecería ningún otro olvido. De azul es María Rita Giovi. Muchas gracias, Rita, por tu mensaje. Sandra es de Mendoza, está enojada porque dice que bien podríamos ir allí a hacer el programa. Bien podríamos. Soy de San Juan, dice Sergio. La mendocina Andrea y Miriam también de Mendoza. Bueno, muchas gracias. Son todos amables correos electrónicos. Le doy ¿A qué teléfono debo llamar? El teléfono de Radio del Plata aquí en el Tortoni es 4343-1301. Atiende allí Soraya. Su apuesta contribuye a los planes sociales y trasplantes de órganos. Lotería y casinos de la provincia de Buenos Aires presentan este bloque inicial en La Venganza Será Terrible. Bueno, vamos a hablar, ya hemos hablado algunas veces, lo haremos de nuevo, de la ciencia en China y quizá de algunos inventos chinos. Ya se sabe que hay una admiración del Occidente por los inventos chinos, una admiración que se justifica, pero que es tal vez exagerada. Siempre se piensa que los chinos han inventado todo mucho antes que el Occidente, lo cual a veces es verdad y a veces no. Para comenzar, vamos a ubicarnos en China durante el Segundo Imperio Han, o sea, allá por el siglo I después de Cristo. En aquellos tiempos la burocracia central daba empleo a los astrónomos, a los astrólogos, a los ingenieros y a los magos. Eran lo mismo los astrónomos que los astrólogos, me apresuro a observar. La disciplina más importante era la astronomía, cuyas predicciones respecto a los movimientos celestes eran consideradas secretos de Estado. Así que en un edicto imperial puede leerse lo siguiente: de ahora en adelante los funcionarios astrónomos de ninguna manera podrán reunirse con funcionarios de la administración del Estado y con el pueblo en general. Es decir, que estaban recluidos los astrónomos para que nadie viniera a saber de sus importantes previsiones. Se presume que la astronomía sirvió principalmente para el estudio de un planeta que los chinos creían invisible y que formaba parte del sistema solar. Durante el siglo II de la era cristiana surgió una teoría conforme a la cual los cielos no estaban compuestos de materia, sino que las estrellas flotaban en un espacio infinito y vacío. No se ve, es una teoría absurda, ¿verdad? ¿A quién se le va a ocurrir que el espacio es infinito y vacío y que las estrellas flotan allí, en lugar de estar colgadas o fijadas a alguna madera o algo, que es como bien sabemos que son las cosas? Un poco antes no de este programa, sino un poco antes del siglo I, o un poco antes del siglo II, ya que estamos hablando del siglo II en el último párrafo, mientras reinaba Wang Mang, el usurpador, es decir, en vez de haber dicho un poco antes, hubiéramos dicho en el año 18 y nos hubiéramos evitado estas fatigosas consideraciones en las cuales todavía navegamos. Hay gente que escribe una página de más con tal de no repetir un qué. Pues en el año 18 había sido inventada una máquina que imitaba el universo. Aparecían suspendidas una serie de estrellas. Gracias a esta máquina se calculaban los movimientos de estas estrellas y se predecían los eclipses. En el siglo III la predicción de eclipses alcanzaba una gran perfección.
a finales del siglo IV, se llegaba a predecir si un eclipse sería total o parcial. La principal labor de los astrónomos era la regulación del calendario. No solo el ciclo agrícola dependía de la exactitud del calendario, sino que era una costumbre que la aceptación del calendario promulgado por un gobernante se tomara como un símbolo de sumisión por parte del súbdito. 4 funcionarios Han, de la dinastía Han, se ocupaban de los fenómenos celestes. Eran el astrónomo imperial, que se encargaba de las observaciones y, como se ha dicho, el calendario. El astrólogo imperial, ya se ve que no son la misma cosa, cuya tarea era la interpretación y la predicción de la suerte. El meteorólogo imperial, que se ocupaba de las condiciones del tiempo. Y por último, el relojero imperial, que era el tipo que supervisaba las clepsidras y los relojes de agua. Estos eran los funcionarios. Hay que decir que en la civilización china, los inventores y los científicos eran en general miembros de la clase dirigente y no pichicarlitos a sueldo, como solía ocurrir en otras civilizaciones. Ahí no. El tipo podía ser inventor y al mismo tiempo un macanudo, un príncipe o algo. Retrocedamos hasta casi el año 800 a.C. Por aquel entonces los chinos poseían un conocimiento exacto y sumamente desarrollado de la sismología. No es verdad. Ni siquiera hoy tenemos un conocimiento exacto y sumamente desarrollado de la sismología, como que no es posible predecir los terremotos. He ahí una de las cosas que no es posible en nuestra actual civilización. La predicción de terremotos, sí, naturalmente en el año 800 a.C., menos. Se fueron los chinos quienes redactaron una lista completa de los temblores desde el año 780 hasta el 1644 de nuestra era. Yo a eso no le llamaría sismología, sino burocracia. Si usted un tipo que hace un registro de las erupciones volcánicas le llama geólogo, tendremos que... Hay muchos geólogos en las radios y en todas partes. Pero bueno, según las crónicas, los dioses bajados del cielo vinieron a exigir la redacción de esta lista. Si los dioses mismos estaban interesados en esa clase de burocracia. Un personaje llamado Chang Heng inventó en el año 110 de nuestra era el sismógrafo. El 110 no es el 800. Era un aparato que incluía un péndulo que podía deslizarse o desplazarse en 8 direcciones y hacía funcionar determinados mecanismos. Yo lo vi. Fíjese, acá también está descrito. En la parte exterior del aparato había 8 cabezas de dragón, cada una de las cuales sostenía una bola de bronce. Debajo de cada cabeza había un sapo con la boca abierta que recibía la bola si la bola se caía. ¿Cuándo se caía la bola? Cuando se movía el sismógrafo. Es decir, era un aparato que estaba destinado a indicar que había un terremoto en ese momento. Cosa que mucha gente descubría sin ayuda del sismógrafo, oyendo los gritos, viendo familias enteras precipitarse a la calle en paños menores, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que a veces había pequeños movimientos de tierra que no eran la causa de ningún pánico y que por ahí hacían caer la bola que sostenía un dragón. Ese era un sismógrafo. También dicen que permitía situar con la regla y el compás el epicentro de un terremoto. No sé. No importaba que el terremoto estuviera a varios cientos de kilómetros. De todos modos era un aparato interesante y el primero de los intentos de hacer un aparato de esto. Ellos tenían mucho interés en esto porque se suponía que un terremoto era siempre producto de la impericia de los emperadores.
Ellos creían que los emperadores, con su mal gobierno, producían terremotos. Lo cual en algunas regiones del globo, supongo yo, condenaría a los habitantes a un movimiento continuo. Si esto fuera cierto, algunos países de este bello mundo estarían moviéndose todo el tiempo. Bueno, además de sismólogo, el Chan Heng era matemático. Fue él quien midió una línea de la Gran Muralla hasta Nam y estableció el arco de meridiano. Fue quizá la primera prueba de la esfericidad de la Tierra, si no fuera porque... no, es quizá la primera, yo no estoy seguro de en qué año hizo... en qué año se hizo aquella medición entre el delta del Nilo y un lugar situado casi en la línea del solsticio, de la línea del equinoccio. Pero debió haber sido por ahí cerca, porque era en la época de Alejandría, así que bueno, vaya a saber. Otros personajes importantes que trabajaban junto a astrónomos, astrólogos y matemáticos eran los alquimistas, ¿no? La alquimia china tuvo por objeto transmutar al adepto, haciéndole adquirir la sabiduría y la inmortalidad corporal, lo mismo que la otra alquimia. En cambio, la fabricación de oro, a base de un procedimiento de transmutación tradicional, no fue más que una etapa para la obtención de productos capaces de asegurar al adepto la transgresión de la condición humana. Pero la verdadera alquimia también. La búsqueda de la piedra filosofal es un paso, o es en definitiva, el camino hacia la transformación del alquimista, que es lo que se buscaba. De lo grosero a Claro, lo más sutil. Exactamente, lo mismo. Bueno, el oro alquímico no estaba destinado a la venta ni a llenar las arcas de ningún poderoso. Bueno, era muy difícil llenar las arcas con oro alquímico, puesto que nunca se logró tal cosa. De manera que no solo no se llenaban las arcas de los poderosos, sino que no se llenaba nada con oro alquímico. El primer texto alquímico conocido fue el San Un Chi. Como todos los maestros de ciencias secretas, el autor escribió bajo seudónimo, lo cual para nosotros es más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Los seudónimos y los nombres verdaderos nos parecen el mismo. El libro explica en 90 párrafos, ni uno menos, pero ni uno más, la fabricación partiendo del oro de la píldora de la inmortalidad. Eso es un procedimiento más interesante que la fabricación de oro partiendo del plomo, de lo que fuere, ¿no? Bueno, se conseguía mediante un procedimiento térmico complejo en un recipiente en forma de huevo y herméticamente cerrado. Bueno, ya cualquiera de nuestros oyentes podrá convertir un estúpido anillo de oro en una píldora de inmortalidad con solo seguir estas instrucciones que acabamos de darle. Bueno, dice que en el Tratado de las Mutaciones y en el San Un Chi aparece ya el lenguaje binario, que según este cronista consiste en la aparición del yang y el yin. No, el lenguaje binario es quizá otra cosa, ¿no? No es el yang y el yin. El lenguaje binario es aquel inventado por Leibniz, que es el principio de nuestra computadora. Claro. Que no tiene nada que ver con el principio de oposición entre lo masculino y lo femenino, entre lo cálido y lo frío, etcétera, que es más bien si usted quiere, una concepción o un capricho filosófico que no tiene ulterioridades matemáticas. En cambio, el lenguaje binario o la numeración binaria de Leibniz sí tiene algunas aplicaciones. Como que es la base del mundo moderno, ni más ni menos. Pero bueno,
Una cosa es la numeración binaria y otra es Es un intento casi poético de explicar claro, la explicar armonía el del universo mundo. como la lucha de dos principios. Claro. Que en el caso del maniqueísmo eran el bien y el mal, en este caso es lo femenino, lo masculino, etcétera, etcétera, sin que uno avance, hay que decirlo que es mucho en el campo de las ciencias, aunque en el campo de la poesía, o de la poesía filosófica, por ahí sí, pero bueno. Muchos científicos trabajaban en los llamados talleres imperiales. Allí se inventó el fuelle metalúrgico, que es una especie de bandoneón que tocaba Lorenzo Miguel. No, el fuelle metalúrgico era se movía por fuerza hidráulica, es decir, algún río, supongo yo, haría girar una rueda y después saldría un chorro de aire que desde luego era de inestimable valor para la industria del hierro y que casi condujo a la producción de acero, como suele ocurrir cada vez que uno fabrica hierro, está casi fabricando acero. Bueno, el papel es otro invento de estos talleres, ¿no? Realizado por el eunuco Tsai Lung en el año 105. El eunuco Tsai Lung inventó el papel de eunuco. Bueno, el papel cuando se combinó con la imprenta en el Imperio Tang, revolucionó las comunicaciones, dice aquí. El libro impreso más antiguo conocido es el Sutra de Diamante, que data del año 868. Bueno, esta es la imprenta fija. O sea, vos tenés que grabar en piedra una página entera. Pero permite hacer numerosas duplicaciones. Lo que inventó Gutenberg fue la imprenta de tipos móviles. Bueno, pero esto sirvió para hacer muchas copias, especialmente de los libros canónicos del confucianismo, etcétera, ¿no? Y también, según dice el historiador Arthur Cottrell, sirvió para favorecer la difusión de los hábitos higiénicos en toda la sociedad. También en aquellos talleres se inventó la carretilla, y aquí sí que no hay nada que decir. Era una carretilla como las de ahora. El sismógrafo no era gran cosa, pero la carretilla era una carretilla tan buena como las que usted puede comprar en la ferretería Montanari, en la avenida San Martín, antes de llegar a la Barrera en Caseros. Era así. Esa carretilla era buenísima. Bien. Se atribuye la idea a un general Xu en el periodo de los Tres Reinos, generales que inventaban la carretilla. Otro elemento surgido allí fue el estribo, y ese también tuvo mucha influencia, y era el estribo. Un estribo era el estribo, no es que funcionaba mal el estribo, que vos ponías el pie y te caías. No. Y como hemos dicho ya hasta el cansancio, el estribo fue un invento de guerra, antes que nada, porque fue el que permitió que los tipos de a caballo llevaran lanzas y no salieran volando atrás de la lanza. Pues si vos no tenés apoyo y vas arriba de un caballo y tirás un lanzazo, te caes del caballo. En cambio, estribado, ya podés manejar la espada, la jabalina, etcétera, etcétera. Bueno, digamos por último algo acerca de la medicina china. Atención, medicina china. En los primeros siglos de nuestra era, la práctica de la medicina era todavía una ciencia taoísta. Bueno, esto de la alquimia también era taoísta, porque la búsqueda de la inmortalidad fue principalmente un begén de los taoístas. Un berretín taoísta. Pues los budistas no estaban muy interesados en eso. Pero los taoístas sí, ¿no? Incluso ya hemos contado aquí que relacionaban mucho la búsqueda de la inmortalidad con la retención de la simiente masculina
y la prolongación de los actos venéreos ad infinitum. Y a eso le llamaban inmortalidad, yo creo que con justa razón. Si no la lograban, la merecían. Pero bueno, los taoístas también buscaban la inmortalidad y estaban muy preocupados por la medicina. Había una de las causas más tremendas, mejor dicho, uno de los motivos por los cuales fracasa la tentativa de inmortalidad es la enfermedad. Siempre aparece una enfermedad que se opone al deseo de inmortalidad de las personas. Estos también creían en el equilibrio del yin y el yang en los principales órganos corporales, creencia que no parece haber salvado muchas vidas. Sin embargo, en los siglos XI y XII, los médicos tenían las siguientes certezas. A saber, existían 5 órganos importantes, que eran el corazón, el hígado, el vaso, los pulmones y el riñón. Y no empiecen a llamar los oyentes a decir qué pasó con el páncreas, qué fue del paquete vasculo nervioso, Sí. o qué hacemos con esto y aquello. El externo crudo más. Claro, ahí No, tiene no un link. discriminen el páncreas. Claro. Los 5 órganos esenciales comunicaban con las 5 aberturas del cuerpo, que como se sabe son 9. Y así los riñones se relacionaban con las orejas y el hígado con los ojos. Es gracioso. No se sabe cómo, pero se relacionaban. Bueno, pero no importa, no es muy interesante lo que creía. Ellos creían en la circulación de los soplos. Yo también creo. Pero decían que había en el cuerpo soplo caliente, soplo frío, soplo seco, soplo húmedo e ígneo. De ese nunca he visto. No. Gente que... El último soplo, quizá. Sí. Que viene con fuego, ¿no? Meteoro. Sí, claro, qué sé yo. Pobre fulano. Dice, Sí. A ese restaurante. Bueno, también decían que una enfermedad podía tener su origen en un exceso de los 7 sentimientos. Y aquí hay algo de verdad y algo relacionado con su ciencia, ¿no? Dice que los 7 sentimientos eran la alegría, la cólera, la tristeza, el temor, el amor, el odio y el deseo. Y que el exceso en alguno de estos podía enfermarlo a uno. Esto es verdad, Correcto. ¿no? En cuanto a los procedimientos de curación, se recurría a masajes en pequeñas partes del cuerpo. La palma de la mano, encima del pulgar, etcétera. Pero también se recurría a la acupuntura, y aquí estamos. La cirugía estaba poco desarrollada y solo se aplicaba para la castración de los eunucos, lo cual era por lo menos superfluo. Sí. ¿Para qué va a castrar a un eunuco? Supongo que castrarían justamente a los que no eran eunucos para que comenzaran a hacerlo. Los remedios estaban hechos generalmente a base de plantas e insectos. Bueno, como ahora. Sí. Una receta para curar el paludismo incluía el empleo de la mosca del perro. Dice así, tomar una mosca de perro. ¿Cuál es la mosca del perro? He ahí el primer inconveniente. Claro, un Pregunta del inconveniente perro. científico. Sacarle patas y alas a la mosca del perro. Hacerla rodar en la acera, en la acera, Sí. de tal forma que quede una bolita. La bolita Y ubicarla en el lugar correspondiente, que no sé cuál es? pero ya me imagino. Finalmente, digamos que en China se sistematizó el examen del pulso. Ujú. Wang Shuho, en el año 301, explicó que 6 pulsos podían ser examinados para descubrir la condición de cada uno de los órganos internos. El pulso podía ser superficial o profundo, lento o rápido. Bueno, en conjunto describía 52 tipos principales, incluyendo 9 que significaban la muerte inminente. Que no dice cuáles son. Sí. La ausencia La ausencia. de pulso era no de muerte inminente, sino
de muerte efectiva. Quizá más importante fue Chan Chun Chin, que parece un chiste, cuyo tratado de las enfermedades febriles, o sea, el Shan Han Lung, como sabe cualquiera, se distinguió por su creencia en el tratamiento clínico, renunciando a las curas sobrenaturales. Por la presente hago renuncia de las curas sobrenatural o mágica. Sus estudios sobre la fiebre tifoidea tuvieron vigencia durante siglos. Bueno, está muy bien esto. Nos hemos burlado un poco del estilo del cronista más que de la ciencia china, que superó en muchos casos a la ciencia occidental. Estamos hablando de prodigiosas intuiciones que eran mucho más interesantes que la a veces brutal medicina de Occidente, ¿no? Se curaban las heridas haciendo un emplasto con estiércol, etcétera, etcétera. Por ejemplo, he puesto tendenciosamente el acento sobre una cierta exageración, porque ni el sismógrafo funcionaba muy bien, ni la inmortalidad se lograba, ni tampoco era cosa de ir a la casa de un alquimista a pedir el oro que le había sobrado. Bueno, no se sabe de nadie que haya logrado convertir los metales en oro, o si se sabe ha sido en pequeñas cantidades, mejor dicho, se jura que alguien ha visto transformar el oro en pequeñas cantidades, pero esto nunca ha podido ser comprobado. De modo que más bien conviene sospechar de los alquimistas. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a los alquimistas. Sí. Pero la otra alquimia es quizá más interesante. Tratar de conseguir la transmutación del adepto, del alquimista, es una tarea. Y tratar de ir más allá de la naturaleza que a uno le ha tocado, también es un sueño que aunque incumplible, que aunque imposible de cumplir, incumplible es una palabra horrorosa, sáquela. Ya aunque está. Imposible de cumplir, es igualmente noble. Y al respecto, toda tarea alquímica debe ser comprendida mediante la alegoría y mediante la metáfora, y no de un modo literal. La transformación del adepto no es la transformación en un ser inmortal y alado, pero sí la transformación de su alma y de su espíritu, y la habilitación a un mundo donde la conciencia sea diferente y el espíritu navegue en aguas más puras. Esa es la transformación. Lo mismo sucede con el arte. Los grandes artistas, los artistas geniales, van más allá, trascienden su disciplina. Un gran pintor, un estupendo pintor, un genial pintor, es también un poeta. Es también un poeta porque va más allá de la mera pintura y su arte nos pone en otra dimensión. Esa clase de transformación es la que cabe buscar. Y es tan difícil como la obtención de oro, pero más noble que la obtención de oro. Hemos buscado tango sobre la medicina china, especialmente, y casi no los hay. Es increíble la indiferencia de los autores de tango. A los chinos darse cuenta de que había un terremoto.
No hay ningún tango de eso. No, el sismógrafo no está, ¿no? No, el sismógrafo es un lindo nombre para un tango primitivo. Claro, por eso. Pero no. En cambio, ahí tiene usted el torito, Sí. la payanca Ajá. y otros tangos evidentemente menos importantes a los efectos científicos. Claro, realmente. milonga del alquimista, nada de eso. ¿no? Nada de eso. En cambio, si se trata de la invención del papel, hay allí numerosísimos tangos. Corazón de papel, Papel picado, que es un tango hermosísimo. Y este que vamos a escuchar hoy, que se llama Farolito de papel. Los farolitos de papel son propios de la China. En ningún otro lado hay faroles de papel, porque en general se queman, salvo en la China. Salvo en la China, donde por algún motivo no se queman los farolitos de papel, tal vez porque no alumbran tampoco. Y esa es una de las condiciones de un farol para que alumbre. Debe quemarse. Repito, para alumbrar, un farol debe quemarse. Y esta es también una idea interesante. Canta don Carlos Gardel en alusión al papel, a la tinta y a la imprenta inventada por el chino Gutenberg. Este bellísimo tango, pero no sé si tan bello como extraño, tango de don Francisco García Jiménez. Adelante, don Carlos. Que el cuerpo me dormí y dormido me quedé, solo paso y hecho un lío. Esta noche me encontré la cartita del adiós en la almohada donde ayer me juraste eterno amor. Farolito de papel que alumbraste tú con la luz a mi piel de amoroso para ti. A otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí y yo a oscuras aquí estoy, solo paso y hecho un fin. Solo quedé, solo tenía paz y amor. Pato porque eras un mundo de ilusión. Vuelvo a perder el triste pucho del ayer para aliviar esta amargura brava que hoy me das. Vos sos linda, vos tenés pinta fina y bien rubí. Vos un mundo prometés y sin darte despedí. Vos el traje te adornás con mi otario corazón y los de otros que al pasar tu reflejo encaminó. Pero al fin apenas sos farolito de papel y una noche en lo mejor chamuscadas de caer. Cargarás también tu cruz cuando sepan que tenés mucho humo y poca luz, farolito de papel. Solo quedé, yo no tenía más que amor. Pato porque eras un mundo de ilusión. Vuelvo a perder el triste pucho del ayer para aliviar esta amargura brava que hoy